En algún pequeño pueblo, en un camino llamado Camino Real, a las faldas de un cerro cerca de lo que es ahora el Estado de México. Ahí se contaban muchas historias acerca de mujeres que acechaban a otras mujeres, pero esas mujeres que las acechaban no eran cualquiera. Hace muchos años, en aquel pueblo, vivía una familia de indígenas muy pobre, conformada por madre, abuela, dos pequeñas hijas y un padre que salía ocasionalmente a hacer un largo viaje para poder traer el sustento a la familia. Era, por supuesto, en su ausencia, que la hija mayor, la pequeña María de 12 años, se iba todos los días a la plaza más cercana del pueblo, a unas cuantas horas de donde ella vivía, pues ella estaba decidida a ayudar a su pobre madre, que ya tenía suficientes labores y necesidades en el hogar. Así que la pequeña María emprendía un largo viaje, cargaba un pequeño bolso hecho de manta en el cual llevaba unas flores de calabaza para venderlas. Y se cargaba por la espalda atrás a su pequeña hermana de tan solo 3 años en aquel rebozo que ésta siempre cargaba. Se disponía a caminar y no le importaba todas aquellas advertencias que le hacían. Así llegaba a la plaza, se colocaba cómodamente en algún rincón de dicho lugar. Ponía aquel pequeño trapo que llevaba y colocaba todas y cada una de aquellas flores para ofrecerlas a cada uno de los que vivían en dicho sitio. Y por supuesto, inclusive a cualquier otro vendedor que tenía antojo de unas ricas y suculentas flores de calabaza para algún guisado o alguna quesadilla que era tradicional en aquel lugar. Así lo hacía la pequeña. Pero como el día había sido muy flojo, en una ocasión en especial, la misma decidió quedarse más tiempo, pues todavía tenía muchas flores por vender y no pensaba regresar, al menos hasta que vendiese la mayoría. Y así lo hizo esta. Todos los demás vendedores empezaron a partir, recogían sus puestos, agarraban todo lo que ellos mismos traían y empezaban a dirigirse hacia todos los lugares de procedencia desde donde estos venían. Claro está que la pequeña no le importó que la noche fuera cayendo, pues tenía que atravesar senderos muy complejos, pero sobre todo había una pequeña advertencia. Su madre y su abuela siempre le decían que todos esos caminos estaban rodeados de brujas, esas mujeres que atacaban a otras mujeres y, por supuesto, a niños pequeños absorbiendo cada gota de sangre de los mismos. La noche empezaba a caer y la pequeña María emprendió el camino de vuelta a casa sin importar que la misma noche estaba a punto de llegar. Así que recorrió aquel lugar lleno de magueyes primero, un lugar lodoso, tenebroso, en compañía de su pequeña hermana en la espalda. Posteriormente, tenía que atravesar un largo camino de nopales. Y por supuesto, tenía que caminar con mucho cuidado, ya que al ser de noche y mantenerse únicamente guiada por la luz de la luna, podría tropezar y tal vez clavarse las espinas de estas mismas, así como la de los magueyes que también se encontraban en este sendero. Y al finalizar el recorrido, tenía que pasar por un pequeño sendero rodeado de árboles frondosos y altos. Era ahí donde la gente decía que aquellas brujas aparecían. A pesar de las advertencias, no prestaba mucha atención y aún así la pequeña María, escuchaba unas carcajadas, pero esta creía que era producto de su imaginación, que se sugestionaría por todas aquellas advertencias que en casa le hacían.
así que continuó con el camino, pero sentía un poco inquieta a su hermana, sollozante. Le jalaba el cabello a veces, sentía que se quería resbalar, y al sentir esto, la misma se la volvía a acomodar sobre la espalda, y así una y otra vez, como si alguien se hubiese atrevido a jalar a la pequeña. Pero esta no volteaba, únicamente la volvía a colocar sobre su espalda, la amarraba con aquel rebozo y continuaba su marcha. Mas, sin embargo, cuando la pequeña María llegó a su casa, pudo percatarse de que su pequeña hermana ya no emitía ningún ruido, ningún movimiento hacía, ni siquiera en falso. Llegando a casa y tocando la puerta, al abrirle su madre, la misma pegó un grito ensordecedor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mi niña! La pequeña, la más pequeña, en la espalda de María, estaba pálida, con el cuello con moretones y, por supuesto, llena de arañazos en la misma espalda, las ropas desgarradas. La pequeña estaba muerta, como si le hubiesen absorbido cada gota de sangre de su pequeño cuerpecito. Por desgracia, aquella leyenda, aquel hecho que toda la gente en el pueblo contaba y que María pensaba que era indudablemente un cuento de su madre y su abuela, terminó siendo real. Las brujas existían, pero lo único que querían era la sangre de la pequeña niña, pues es lo que buscan, la más inocente y pura criatura. Así fue como la pequeña terminó perdiendo la vida, siendo enterrada con honores en aquel pueblo muy cercano a las faldas de aquel cerro cerca de la capital ahora. Pero dicen todos los habitantes de la zona que las brujas siguen predominando en aquel dicho lugar. Así que si conocen un lugar llamado Camino Real, cerca de las faldas de un cerro en la Ciudad de México, tomen sus precauciones, murmullos, y cuiden bien a sus menores, pues estos pueden ser acosados y asediados por aquellas brujas. Esta fue la historia del Camino Real de la capital de México.